Los disciplinados por la palabra de Jehová viven para hacer su voluntad. Los disciplinados por la palabra de Jehová viven para hacer su voluntad. Los disciplinados por la palabra de Jehová viven para hacer su voluntad. Los disciplinados por la palabra de Jehová viven para hacer su voluntad. Los disciplinados por la palabra de Jehová viven para hacer su voluntad. Feliz y bendecida tarde de victoria, preciosa familia santa, preciosos reyes amados. La plenitud del amor del Padre se manifiesta en sus vidas y los mantiene y sostiene a salvo. Bienvenidos a este primer Shabbat del mes número 11 bíblico, y celebramos en la presencia del Padre Jehová de los ejércitos, adorándole y bendiciéndole por su bondad, su amor y su misericordia, y entronizamos este Shabbat. Abba, Padre de la gloria, Jehová de los ejércitos, gloria a tu santo nombre, gloria a ti, Señor, por tu voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta, que has determinado este día santo para estar en tu presencia, adorándote, bendiciéndote, dándote gracias, gloria y honra, porque tú eres bueno, tú eres santo, tú eres perfecto, y tienes una comunión perfecta en este Shabbat con todos y cada uno de tus hijos que te adoran, te alaban y te obedecen, y hacen Shema de tu palabra para escuchar todo lo que tienes revelado para mostrarnos en este día de hoy, para caminar conforme a tu voluntad, que siempre es buena, es agradable y perfecta, para mostrarnos el camino, la verdad y la vida, para gozar de la vida eterna en tu presencia, gozándonos todos los días eternamente en tu presencia, adorándote y bendiciéndote. Y hoy, en tu inmenso amor y misericordia, te acercas a cada uno de nosotros en este Shabbat para revelarnos de tu corazón lo que tienes determinado, para mostrarnos la voluntad, para mostrarnos tu carácter, para mostrarnos la senda exacta, perfecta y estrecha donde debemos caminar para tener una comunión íntima todos los días contigo, y en este Shabbat adorarte y bendecirte, y en este Shabbat glorificar tu nombre y tu grandeza, y en este Shabbat darte gloria y honra por el nombre de Yeshua HaMashiach, y darte la gloria y la honra porque sin tu Santo Espíritu, sin el Ruach HaKodesh, es imposible agradarte y estar en tu presencia. Todo depende de ti, todo se debe a ti. Por eso en este día tan maravilloso que tú has determinado, queremos darte gloria, honra, alabarte y adorarte, porque tú eres santo, perfecto Jehová de los ejércitos, y decirte a una sola voz, entronizando este Shabbat grandioso, que el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. Feliz Shabbat Shalom. Feliz Shabbat Shalom. Ha comenzado el Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Iniciamos con la primera lectura, tomada del Primera de Samuel, capítulo 3, versos 3b al 10 y 19. Samuel estaba acostado en el santuario de Jehová, allí donde estaba el arca de Dios. Jehová lo llamó: Samuel, Samuel. Respondió: aquí estoy. Corrió donde Elí y le dijo: aquí estoy, ya que me llamaste. Elí le respondió: yo no te he llamado,
vuelve a acostarte. Y Samuel se fue a acostar. Jehová lo llamó de nuevo. Samuel. Samuel se levantó y se presentó ante Elí. Aquí estoy, le dijo, puesto que tú me llamaste. Elí le respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía todavía a Jehová. La palabra de Jehová no le había sido todavía revelada. Cuando Jehová llamó a Samuel, por tercera vez se levantó y fue a ver a Elí. Aquí estoy, le dijo, ya que me llamaste. Elí comprendió entonces que era Jehová quien llamaba al muchacho, y dijo a Samuel, anda a acostarte. Si te llaman, responde, habla Jehová, que tu servidor escucha. Y Samuel volvió a acostarse. Jehová entró, se detuvo y llamó igual que las veces anteriores. Samuel, Samuel. Samuel respondió, habla, que tu servidor escucha. Samuel había crecido, Jehová estaba con él, y sus palabras nunca dejaban de cumplirse. Amén. El salmo del día de hoy es el salmo número 40, en sus versos 2 y 4ab, del 7 al 8a, del 8b al 9 y 10. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 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 Esperaba al Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No quisiste sacrificios ni ofrendas, lo dijiste y penetró en mis oídos. No pediste holocausto ni víctimas, entonces dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. De mí está escrito en el rollo del libro. He elegido, mi Dios, hacer tu voluntad, y tu ley está en el fondo de mi ser. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Publiqué tu camino en la gran asamblea. No me callé, Señor, tú bien lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 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 Aquí estoy, Señor
segunda lectura está tomada de Primera de Corintios, capítulo 6, versos 13c al 15a y del 17 al 20. En cambio, la persona no es para la prostitución, sino para el Señor, y el Señor es para la persona. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren, pues, que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Amén. El Evangelio de hoy está tomado del evangelista Juan, capítulo 1, verso del 35 al 42. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: «Ese es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Yeshua se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?». Le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde te quedas?». Jesús les dijo: «Vengan y lo verán». Vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Mesías», que significa el Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas», que quiere decir piedra. Amén. La ley espiritual del Evangelio del día de hoy, Juan capítulo 1, el verso 36. Mientras Jesús pasaba, Juan se fijó en él y dijo: «Ese es el Cordero de Dios». Los complemento en 1 Samuel capítulo 3, verso 19b. Jehová estaba con él y sus palabras nunca dejaban de cumplirse. Y en 1 Corintios, el capítulo 6, verso 20. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren, pues, que sus cuerpos sirvan a la gloria de Jehová. Y el Salmo, capítulo 40, verso 9. He elegido, mi Dios, hacer tu voluntad, y tu ley está en el fondo de mi ser. La ley y complementos y referencias de citas bíblicas dice: mientras Jesús pasaba, Juan se fijó en él y dijo: «Ese es el Cordero de Dios». Jehová estaba con él y sus palabras nunca dejaban de cumplirse. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren, pues, que sus cuerpos sirvan a la gloria de Jehová. He elegido, mi Dios, hacer tu voluntad, y tu ley está en el fondo de mi ser. El título, la hermenéutica del día de hoy: los disciplinados por la palabra de Jehová viven para hacer su voluntad. Amén. Continuamos con la introducción. El día 6 de este mes se reflexionó sobre la Epifanía, que es la aparición, manifestación del griego epipanea. Significa mostrarse o aparecerse al mundo. En el Shabbat de la semana pasada, llamado Hijo Santo Diego Andrés, nos hizo una exégesis sobre la teofonía, manifestación
como una aparición audible de Jehová en su autorrevelación a los seres humanos, ocurrida en el río Jordán, en el bautizo de Yeshua. Teofonía viene del griego antiguo teos, que significa Dios, y faino, que es aparecer. Allí Jehová se manifestó indicando que todos debían oír al Hijo amado, en el que Él está complacido, porque está a su servicio. Esta semana vamos a meditar sobre la obligación fundamental de los hijos del Altísimo, que consiste en hacer Shemat, es decir, oír para hacer. El Evangelio de hoy contiene la última aparición de Juan el Bautista como el heraldo del Mesías, pero antes de abandonar definitivamente la escena, Juan completa su ministerio, transfiriendo a algunos de sus discípulos a Yeshua. Tenemos, por lo tanto, el relato de los primeros discípulos de Yeshua. Sin embargo, cuando comparamos este pasaje con los primeros encuentros que el Señor tuvo con sus discípulos, encontramos muchas diferencias. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos del 16 al 18, Andrés y su hermano Pedro fueron llamados por Yeshua cuando estaban trabajando en el mar de Galilea echando sus redes. Y no cuando estaban con Juan el Bautista, como aquí. Para explicar esta diferencia debemos decir que se trata de dos momentos diferentes. El que relata el Evangelio de Juan es anterior y recibe la ocasión en que estos discípulos conocieron por primera vez a Yeshua. A partir de aquí comenzó una relación de amistad y ocasionalmente acompañarían a Yeshua, volviendo después a sus trabajos normales. Pero el llamamiento que encontramos en los sinópticos trata de momentos en que los dejaron todo para estar de forma permanente con Yeshua como discípulos. Y como sabemos, más adelante el Señor los nombró apóstoles de una forma oficial con la intención de enviarlos a predicar a ellos también. Si entendemos este progreso en la relación de esos hombres con Yeshua, no hay contradicción. Y sí que aprendemos algo que debemos ser un principio en todos los casos, primero amigos, luego discípulos y finalmente apóstoles o servidores o enviados. Samuel, profeta consagrado a Jehová desde niño por su madre, significa pedido de Jehová o el escuchado por Jehová. En hebreo es Shema, oír para hacer. Es hijo de Alcana y Ana. Desde niño quedó en el templo bajo el cuidado de Elí, sumo sacerdote del tabernáculo de Silo. En este capítulo se presenta como Jehová. Llama a Samuel 4 veces en un tiempo donde la palabra de Jehová escaseaba por la dureza del corazón y corrupción del sacerdocio. Y en donde la cuarta vez Samuel entiende el llamado y le responde: háblame, Señor, que tu siervo escucha. Ya que fue obediente a Elí, que le enseñó a contestar, y Jehová le revela un juicio para Elí y su casa, por no enseñar el bien a sus hijos que eran impíos y permitir la iniquidad. La palabra dada a Samuel se cumplió, lo que reafirma a Samuel como fiel profeta de Jehová. Se relaciona con el Evangelio, cuando Juan guía a sus discípulos a reconocer al Mesías, a seguirlo y obedecerle. El apóstol Pablo inicia la carta a los Corintios acerca de los conflictos entre hermanos, porque estaban rodeados de paganos con costumbres ajenas a Jehová. Luego de dar su consejo como padre espiritual, culmina hablando de un punto importante referido a que somos miembros del cuerpo de Cristo, consagrados de Jehová, porque nuestro cuerpo le pertenece a Él. Cuerpo es soma, en el Strong griego 4983,
que significa un esclavo corporal, un todo, y también Pablo refiere que somos templo del Espíritu. Por lo tanto, nos invita a vivir agradando el corazón de Jehová, donde todo es permitido, pero no todo nos conviene, evitando la prostitución, que es producto de la lujuria. En el lexicón griego 169, akatrastos significa inmundo, impuro, negativo, demoníaco, reforzando Pablo que el cuerpo es instrumento para hacer la voluntad de Jehová. Por ello, la importancia de cuidarlos sin mancharlo por el pecado. David entona un himno que demuestra el carácter del ungido, dulce, para seguir las instrucciones de quien es su autoridad. Muestra los beneficios de saber esperar, que significa quedarse en un lugar hasta que llegue una persona o ocurra una cosa. Detener el movimiento y de también ser paciente en escuchar una respuesta de Jehová, que es confiar y esperanza, además de la voluntad del siervo en obedecer, porque se somete humildemente a la voluntad de su dueño, y la valentía de proclamar públicamente el mensaje por la convicción que hay en su corazón. Se relaciona con el Evangelio, que al igual que el salmista esperaba escuchar la voz de Jehová. Los discípulos de Juan esperaban la llegada del Mesías. Todo esto lo desarrollaremos a continuación en el estudio de la hermenéutica que hemos preparado de la mano del Ruach HaKodesh para ser disfrutado en este Shabbat semanal. Iniciemos con el Evangelio. Recordemos que es de Juan, evangelista Juan, capítulo 1, verso del 35 al 42. Diagnóstico. El Evangelio de Juan es el último de los 4 evangelios en ser escrito, y se escribió para decirle al hombre que Yeshua es el Hijo de Dios y que creyendo en él tendrán vida eterna, de acuerdo a Juan capítulo 20, verso 31. El capítulo 1 del Evangelio de Juan se puede dividir en 5 partes. Primero, prólogo, que va del verso 1 al 18. Segundo, revelación de Yeshua con hechos y palabras. Respuestas de fe, que va del verso 19 al 28. Tercero, Yeshua, el Cordero de Dios, verso del 29 al 34. Cuarto, los primeros discípulos de Yeshua, versos del 35 al 42. Y quinto, Yeshua llama a Felipe y Natanael, versos del 43 al 51. En la cuarta parte es donde está contenida la lectura del día de hoy. Iniciemos. Verso del 35 al 36. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: ese es el Cordero de Dios. Una vez más encontramos a Juan el Bautista testificando acerca de Yeshua y diciéndole a sus discípulos que era hora de que lo abandonaran para seguir al verdadero Mesías. Juan el Bautista sabía que su momento había terminado y después de haber logrado muchos seguidores, estaba dispuesto a que estos siguieran al Maestro, que les había anunciado en el verso 36, que es la ley espiritual de hoy. Juan el Bautista dice de Yeshua: ese es el Cordero de Dios. Frase que se hace pensar en el Cordero Pascual, cuya sangre salvó a los israelitas de la muerte y preparó el camino para su liberación de Egipto, descrito en Éxodo capítulo 12. Esta conexión se aprecia en la crucifixión, en donde a Yeshua no le quebraron las piernas, como lo dice Juan capítulo 19, verso 33, que se conecta con las instrucciones dadas en Éxodo capítulo 12,
verso 46, que dice: el cordero se comerá dentro de la casa, no se sacará afuera ni un solo pedazo, ni le quebrarán ningún hueso. El cordero proporcionado por Dios a Abraham para sacrificar en el lugar de Isaac en Génesis 22. El cordero de las canciones de Isaías, del sirviente que sufre, las cuales retrataban a uno que por su sacrificio será redentor de su gente. Lo dice Isaías capítulo 53, verso 7. Dice así: fue maltratado y se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. Ovejas se sacrificaban a diario en el templo para redimir a la gente de sus pecados. Y el padre de Juan el Bautista era sacerdote, como lo dice Lucas capítulo 1, verso 5. Entonces, estos sacrificios serían algo familiar para Juan el Bautista. El cordero que ha vencido, de Apocalipsis capítulo 5, verso del 5 al 14, que aplasta las fuerzas malvadas de la tierra, como lo relatan los versos del 9 al 10 de Apocalipsis. Y dice: cantaban este cántico nuevo: eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios hombre de toda raza, lengua, pueblo y nación. Los hiciste reino y sacerdote para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Lo que encaja muy bien con la predicación escatológica de Juan el Bautista, el cordero inocente que llevan a degollar, de Jeremías capítulo 11, verso 19. Todos estos versos se juntan en lo que ha dicho Juan el Bautista. En Juan capítulo 1, verso 29, he ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. El verso 37 dice: los dos discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Demuestra la obediencia inmediata a la revelación de Juan el Bautista del Cordero. Están entrenados en el Shema, cumplen con la secuencia de identifican aquel que es su dueño, afinan el oído para recibir sus mandatos, anuncian de inmediato ante la instrucción. En los versos del 38 al 39, Yeshua se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te quedas? Jesús les dijo: vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Yeshua les pregunta: ¿qué buscan? Escudriñando cuáles son sus verdaderas motivaciones para buscarlo. Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde te queda? Lo que tiene dos implicaciones. En primer lugar, ellos se dirigen a Yeshua con el nombre de Rabí, del Strong hebreo 4461, que significa mi maestro o mi profesor, por lo que no cabe duda que los discípulos le buscaban como maestro, para el cual Juan el Bautista los había preparado. En segundo lugar, un rabí tendría un lugar que usaría para enseñar a sus discípulos, y su pregunta indica un deseo de ir a ese lugar para aprender de él. Ese donde te quedas es más que un simple espacio físico, es donde moras, que en el Strong hebreo 34:27 es Yavash. Moradores habitaban, para sentarse, morar, a permanecer, para resolver, para casarse,
por lo que esta pregunta trasciende más allá del simple hecho de dónde vives. Es rendirse a Yeshua como discípulos para casarse con su propósito. Yeshua les responde: vengan y lo verán. Esta es su llamada a ser discípulos. En donde vengan es la invitación y verán es la revelación de quién es el Maestro. A lo que ellos inmediatamente hacen Shema. Se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. El hecho de que el autor del Evangelio conociera la hora en que ocurrió este evento da la idea de que era uno de estos dos discípulos. Los versos del 40 al 41 dice: Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Juan el Bautista testifica para 2 de sus discípulos sobre Yeshua. Ahora uno de estos discípulos, Andrés, testifica para su hermano Simón. El nombre de Andrés aparece solamente 4 veces en este evangelio. La primera vez, Juan, capítulo 1, verso 40, donde trae a Pedro a los pies de Yeshua. La segunda vez, en el evangelio de Juan, capítulo 1, verso 44, haciendo referencia, Felipe era de Betsaida, el pueblo de Andrés y de Pedro. La tercera vez es cuando trae a un muchacho con los 5 panes y los 2 peces para que Yeshua los multiplique, en Juan capítulo 6, versos del 8 al 9. La cuarta vez es cuando él junto con Felipe llevan a unos griegos que buscaban adorar a Yeshua, en Juan capítulo 12, verso 22. Andrés era una persona que amaba llevar a otros a Cristo. Andrés no tiene prominencia en los evangelios, pero cuando lo vemos siempre está haciendo lo mismo, llevando otros a Cristo y a través de ellos, por segunda mano, efectuando grandes cosas para Cristo. Que si él no hubiera ocurrido, sin él no hubiesen ocurrido, las olas siempre se mueven hacia afuera y nosotros ni podemos predecir su efecto ni imaginarnos su potencial. Es así como Andrés testificó de Yeshua a su hermano Pedro, sin sospechar que se convertiría en una figura clave de la historia, en la historia del Evangelio. Por eso, no nos cansemos de mostrar a otros a Yeshua. Termina el verso 41. Hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Mesías y Cristo es la misma palabra. Mesías es hebreo y Cristo es en griego. Ambos significa el ungido. El verso 42 dice: y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Este tipo de cambio de nombre tiene precedentes en el Antiguo Testamento. Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 17, verso 5: no te llamarás más Abraham, sino Abraham, pues te tengo destinado a ser padre de una multitud de naciones. Dios le dijo a Jacob en Génesis capítulo 32, verso 29: en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, o sea, fuerza de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido vencedor. Tales cambios de nombre indican el comienzo de una nueva vida, un nuevo propósito, una nueva relación con Jehová Dios. El impulsivo Simón llegaría a ser el estable Pedro. Esta firmeza no era una cualidad propia de Pedro, pero llegaría a ser suya por la gracia de Jehová Dios. Y como piedra viva sería edificado en el nuevo edificio espiritual de la Iglesia, de la que Cristo es la piedra angular. Primera de Pedro, capítulo 2, verso del 4 al 5 dice: se han acercado
al que es la piedra viva rechazada por los hombres, y que sin embargo es preciosa para Dios, que la escogió. También ustedes, como piedras vivas, se han edificado y pasan a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Y como apóstol de Jesucristo, tendría un lugar importante dentro de este templo santo como pilar, junto con los otros apóstoles, como lo dice la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 20. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Y Apocalipsis, capítulo 21, verso 14, dice: la muralla de la ciudad descansa sobre 12 bases en las que están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Pedro es un principio inmaduro espiritual, en vez de ser como una base de la iglesia. Es así como camina sobre el agua hacia Yeshua, solo para caerse en cuanto se da cuenta de lo que está haciendo. En Mateo capítulo 14, verso del 28 al 30. En su enojo le corta la oreja a uno de los hombres que vino a arrestar a Yeshua. Lo vemos en Juan capítulo 18, verso 10. Le jura lealtad eterna a Yeshua, pero le negará 3 veces en Mateo 26. Solo después de la resurrección es cuando Pedro empezará a ser base de la iglesia que Yeshua vio hacía tanto tiempo. Con la transferencia de estos discípulos a Yeshua, el nuevo maestro, Juan el Bautista, silenciosamente se va. Ha tenido éxito siendo testigo de Yeshua. Continuamos con el pronóstico. Continúa el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso del 43 al 51, en donde Yeshua llama a Felipe. En el caso de Andrés y Juan, me dio el mensaje del predicador Juan el Bautista. Simón fue convertido a través del testimonio y la invitación de su hermano Andrés. Pero ahora, de una manera directa, Yeshua se encuentra con Felipe, al cual solamente le dijo: sígueme. Y él lo siguió. Probablemente Felipe, siendo del mismo pueblo de Andrés y Pedro, había escuchado lo que ellos decían sobre Juan el Bautista, de manera que su corazón había sido inquietado respecto a la pronta llegada del Mesías. Lo cierto es que este humilde pescador está entrenado en el Shema, que solo con escuchar al Mesías decirle sígueme, le siguió inmediatamente. El gozo de Felipe al encontrarse con Yeshua y ser transformado por su llamado directo y su poder salvador constituye una alegría que no puede ser guardada. Es así como Felipe se encuentra con Natanael y le habla de Cristo, el Mesías. La conversación de Felipe y Natanael muestra que la mayoría de los judíos tenían conocimiento de las Escrituras, especialmente en lo que concierne al Mesías. Felipe estaba convencido que Yeshua es el Mesías prometido, pero a Natanael, aunque es impactado por el entusiasmo y la veracidad de la fe de Felipe, le queda una duda. ¿Cómo es posible que el Mesías, Yeshua, sea de Nazaret, si el Antiguo Testamento había dicho que nacería en Belén de Judá? Felipe no lo contradijo, sino le dijo: ven y verás. Es decir, no te quedes con la duda, ven, conócelo, pruébalo, y una vez hayas hecho esto, sabrás si él es o no es el Mesías. Cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él: ahí viene un verdadero israelita. Este no sabría engañar. Natanael le preguntó: ¿cómo me conoces? Es decir, ¿cómo sabes eso? Yo no soy una persona importante.
Él no le dice gracias por el cumplido, sino que desea saber cómo es que él tiene algún conocimiento que le permite directamente un juicio sobre su carácter e integridad. Nuevamente Natanael está luchando con las dudas, pero Yeshua vuelve a ayudarle con su gracia. Dice, Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. Natanael no se esperaba esta respuesta. Sentarse debajo de una higuera en Israel significaba estar en paz y especialmente se hacía para meditar y orar. Probablemente Natanael había estado en oración pidiendo al Padre que enviara pronto al Mesías prometido. Lo cierto es que el ojo penetrante de Yeshua se introdujo en el santuario personal de Natanael. Las dudas han sido superadas por el poder de Yeshua. Natanael respondió: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Si Yeshua tiene tal conocimiento, no solo de las cosas externas que le suceden a los hombres, sino de sus corazones e intimidades espirituales. Necesariamente debe ser el Cristo. Aquí hay alguien que conoce mis oraciones. Este hombre no puede ser más que el ungido de Dios. A las declaraciones de fe de Natanael, Yeshua responde con una promesa. ¿Tú crees porque te dije que te vi bajo la higuera? Sin embargo, verás cosas mayores que esta. Yeshua extiende estas promesas a todos, ya que el último verso del capítulo 51 dice: en verdad les digo que ustedes verán los cielos abiertos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Lo que sugiere que Yeshua le está hablando a un grupo más grande de discípulos, tal vez a través de este evangelio, incluso a toda la iglesia, al nuevo Israel, al pueblo de Dios, el nuevo pueblo de la bendición. Continuamos con el control del pronóstico. Los disciplinados por la palabra de Jehová viven para hacer su voluntad. Somos hechos hijos de Jehová por creer en Yeshua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por ello debemos ser disciplinados por la palabra de Jehová para vivir haciendo su voluntad, siendo reflejo del amado Yeshua HaMashiach. Y esto es por hacer Shema de su palabra, de vida, es decir, oír para hacer lo que se logra al estar entrenados en las secuencias para el Shema, que consiste en, primero, identificar aquel que es nuestro dueño, nuestra cabeza, que es Yeshua. Segundo, tenemos que afinar nuestros oídos para recibir sus mandatos. Tercero, accionar de inmediato en las obras que demanda aquel que es nuestro dueño. El punto de encuentro para servir en la presencia del Padre es coincidir en el mismo anhelo, es decir, tener propósitos comunes, ya que el Padre anhela que le sirvan y los hijos justos anhelan servirle. Instrucción que nos dan las Escrituras. Deuteronomio, capítulo 6, verso del 4 al 5 dice: escucha, Israel, Jehová nuestro Dios es Jehová único, y tú amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Santiago, capítulo 1, verso del 22 al 25 dice: pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que se fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor.
Este será dichoso al practicarla. Amén. Avanzamos con la primera lectura tomada de Primera de Samuel, capítulo 3, verso 3b al 10 y 19. Diagnóstico. En el tiempo bíblico de Samuel, la situación espiritual de Israel era decadente, pues había religión, pero no relación con Dios. El primer libro de Samuel comienza con un relato de Ana, la esposa de Elcana, quien no podía concebir hijo y este le causaba tristeza. Un día Ana vino a presentarse al santuario de Silo e hizo una fervorosa oración escrita en 1 de Samuel capítulo 1 verso 11, que dice: Jehová de los ejércitos, mira con bondad la pena de tu sierva y acuérdate de mí. No te olvides de tu sierva, sino que dale un hijo. Los consagraré a Jehová para el resto de sus días, y la navaja no pasará por su cabeza. El Señor escuchó la oración de Ana, y ésta concibió un hijo a quien llamó Samuel. Una vez que Samuel fue destetado, alrededor de los 3 años, Ana lo llevó al templo y dijo en 1 de Samuel, capítulo 1, verso 28, yo ahora se lo cedo a Jehová para el resto de sus días. Él será donado a Jehová. Así fue como se quedó al servicio de Jehová. Después proclamó una oración a la que se asemeja el Magnífica, clamado por María. El relato entonces para 1 Samuel capítulo 2, con la historia de los hijos de los sacerdotes, que eran unos desalmados que no respetaban a Jehová, Hofni y Finjas, quienes deshonraban las ofrendas de Jehová. Elí fracasó al no corregir a sus hijos, cuyas vidas contrastan drásticamente con la de Samuel, como lo describe el verso 26, que dice: Samuel, mientras tanto, día a día crecía y progresaba tanto a los ojos de Jehová como a lo de los hombres. Palabra que se usaría más adelante para referirse a Yeshua en el Lucas capítulo 2, verso 52, que dice: mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, ante Dios y ante los hombres. Entonces, un hombre de Dios trae un mensaje de Jehová a Elí por no haber corregido a tus hijos. Este hombre dijo que Dios cortaría con Elí y con su familia en los versos del 27 al 36. Indica diciendo en 1 de Samuel, capítulo 3, verso 1, el joven Samuel servía a Jehová bajo la mirada de Elí. En ese tiempo la palabra de Jehová era muy rara y las visiones poco frecuentes. En esta historia, Dios alza a Samuel para reemplazar al débil Elí y a sus hijos corruptos para hacer abundante la palabra del Señor, que ha fallado durante un tiempo. El tiempo del profeta Elí. Después de refrescar el contexto de la lectura de hoy, demos inicio a la lectura que corresponde de esta hermenéutica. Verso 3b. Samuel estaba acostado en el santuario de Jehová, allí donde estaba el arca de Dios. Durante su niñez y juventud, Samuel vivió con Elí en los aposentos del tabernáculo en Silo. El arca de Dios es el arca de la alianza, que contiene las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y una urna llena de maná, siendo el objeto más sagrado de Israel y simboliza la presencia de Dios. Entonces, cuando el joven Samuel duerme cerca del arca de Dios, duerme ante la presencia de Dios. Elí está durmiendo en otro lugar, no muy apartado. No dice dónde pueden estar durmiendo los hijos, canallas de Elí.
¿O con quién estarán? En el verso del 4 al 10, Jehová llama a Samuel. Jehová lo llama, Samuel, Samuel. Respondió, aquí estoy. No se dice la edad de Samuel, pero según el historiador Josefo, Samuel tenía 12 años, que es la edad del Bat Mitzvah, que literalmente significa hijo del mandamiento, que en la tradición hebrea es la edad cuando se considera a un joven responsable ante Dios de cumplir los mandamientos. Dios llama a Samuel por su nombre y Samuel contesta, aquí estoy. Dios llama 2 veces. Es que quiere que se ejecute su voluntad. Es un Shema ineludible. Encontramos en la Biblia a varias personas que fueron llamados en 2 ocasiones. Estas fueron: el ángel llamó a Abraham, para evitar que Abraham sacrificara a su hijo. Y Abraham respondió, aquí estoy, en Génesis 22, 11. Dios llamó a Jacob, para prometer que haría de él una gran nación. Y Jacob respondió, aquí estoy. Eso lo vemos en Génesis capítulo 46, verso 2. Desde el arbusto ardiente llamó a Moisés, y éste respondió, aquí estoy, en Éxodo capítulo 3, verso 4. Corrió donde Elí y le dijo, aquí estoy, ya que me llamaste. Elí respondió, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel se fue a acostar. Samuel cree haber oído la voz de Elí y diligentemente acude a quien ha sido su cabeza, porque sabe que Elí estaba ciego y podía necesitar ayuda, lo que muestra que Samuel es obediente. Está entrenado en hacer Shema, pero Elí le dice que se vuelva a acostar. Jehová lo llama de nuevo, Samuel, Samuel. Se levantó y se presentó ante Elí. Aquí estoy, le dijo, puesto que tú me llamaste. Elí le respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel volvió a oír el llamado e inmediatamente acciona a favor del llamado y se vuelve a dirigir a su autoridad legal, atendiendo su llamado, pero no era así. Nos dice el verso 7, Samuel no conocía todavía a Jehová, la palabra de Jehová no le había sido todavía revelada. Ana había dedicado a Samuel a una vida al servicio del Señor, y él lo sabe. Ya lleva un tiempo en el templo y sabe bien quién es Jehová. Lo conoce de la misma manera que Elí y el resto del pueblo, por religión, pero pronto conocerá a Dios por comunión y la palabra de Dios le será revelada como profeta de Dios. En los versos del 8 al 9 dice, cuando Jehová llamó a Samuel por tercera vez, se levantó y fue a ver a Elí. Aquí estoy, le dijo, ya que me llamaste. Después de ser despertado por tercera vez, Elí empieza a darse cuenta de que algo especial está pasando. Se le ocurre que el Señor puede estar llamando a Samuel, siendo un llamado reiterado, considerado una señal de favor y aprobación. Además, 3 significa armonía, nueva vida y plenitud. Resulta probable que Dios provocó todo esto con Samuel y Elí para que Elí supiera que Dios tenía un mensaje para él. Elí comprendió entonces que era Jehová quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel, anda a acostarte. Si te llaman, responde, habla Jehová, que tu servidor escucha. Y Samuel volvió a acostarse. Elí fracasó con sus propios hijos. No les crió con el amor duro que les hizo falta. Pero con Samuel no fracasa. Intuye que Dios está llamando a Samuel y no le falla. Le aconseja bien. El obediente Samuel siguió las instrucciones de Elí y respondió al llamado de Dios.
Jehová entró, se detuvo y llamó igual que las veces anteriores. Samuel, Samuel. Samuel respondió, habla, que tu servidor escucha. El Señor repite el nombre de Samuel 2 veces. Esta vez Samuel contesta, habla Jehová, que tu servidor escucha. Palabras que resumen la secuencia para el Shema dada en el control del pronóstico del Evangelio. Samuel reconoce su estatus de siervo ante el Señor. Reconoce también su obligación de escuchar a la máxima fuente legal, a Jehová Dios, y por tanto, quien tiene todo el derecho para hablar y mandar. Esta fue la primera palabra profética que recibió Samuel, y el mensaje no era para él mismo, sino para Elí. Por eso, aunque los versos del 11 al 14 no están incluidos en las lecturas de hoy, se hace necesario referenciarlos. Jehová dijo entonces a Samuel, voy a realizar en Israel una cosa tan tremenda que le zumbarán los oídos a quien lo oiga. Haré que caiga sobre Elí la condena que he pronunciado contra su casa. Desde principio a fin, le dirás que condeno su casa para siempre, porque sabía que sus hijos maldecían a Dios y no los corrigió. Por eso se lo juro a su casa, que ningún sacrificio, ninguna ofrenda podrá borrar el pecado cometido por la familia de Elí. La palabra que Samuel recibió era la confirmación de la palabra dada por el hombre de Dios del capítulo 2. Elí interrogó a Samuel sobre la palabra que Dios le había dado y Samuel le contó todo. Y en el verso 18 está la respuesta de Elí. Es Jehová, que haga como mejor le parezca. La respuesta de Elí es conflictiva, ya que por un lado da la apariencia de humildad, aceptó el dictamen de Dios, pero por otro lado se hace evidente que no quiso arrepentirse. Elí ignoró la voz de Dios y quien no hace Shema de la instrucción de Jehová alcanza para él y su genética la condena eterna. El complemento de la ley espiritual que está en el verso 19 dice, Samuel había crecido, Jehová estaba con él y sus palabras nunca dejaban de cumplirse. En contraste a Elí y sus hijos, el texto señala que Samuel fue madurando en su ministerio como profeta. Él siguió oyendo la voz de Dios, quien estaba con él, y bendiciendo al pueblo. Samuel le ha sido fiel a Dios, y por eso Dios bendice sus palabras y sus obras. Continuamos con el pronóstico. Finaliza el capítulo 3 en los versos del 20 al 21. De esta manera, todo Israel, desde Dan hasta Bersabé, supo que Samuel era verdaderamente un profeta de Jehová. Jehová continuó manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel mientras Elí seguía envejeciendo y sus hijos hundiéndose en su mala conducta. Desde Dan hasta Beerseba es una manera de decir a través de toda la tierra. El capítulo 4 narra la captura del Arca de la Alianza por parte de los filisteos y se cumple la palabra dada por Dios a Elí por medio de Samuel en los versos del 15 y 18. Dice, Elí tenía entonces 98 años, tenía la mirada fija, pero ya no veía. El mensajero dijo a Elí, vengo del campo de batalla, hoy mismo oí de las líneas. Elí le preguntó, ¿qué pasó, hijo mío? El mensajero respondió, Israel huyó ante los filisteos. Fue una terrible derrota para el pueblo.
Tus 2 hijos murieron también y el arca de Dios fue capturada. En cuanto mencionó el arca de Dios, Elí cayó de espalda de su silla. Atravesándose en la puerta, se rompió la nuca y murió, porque el anciano era pesado. Había juzgado a Israel durante 40 años. Samuel, del linaje de Leví, de acuerdo a Primera de Crónicas, capítulo 6, verso del 18 al 28, sirvió con humildad al sumo sacerdote y nunca pretendió ocupar su lugar. Y cuando el pueblo pidió un rey, él no luchó por mantener su posición de autoridad como fue, sino que siguió las instrucciones de Dios y ungió a los 2 primeros reyes de Israel, mostrando ser disciplinado para obedecer la palabra de Dios. Pues Samuel vivió para hacer la voluntad de Jehová en un cumplido Shema. Continuamos con el control del pronóstico. La obediencia fiel es evidente en Samuel, que escucha, responde y se somete a la voz de Dios, reconociéndola como la voz a la que debe mayor estima, logrando que Samuel entre en su llamado profético, ganando la aceptación y el reconocimiento de la comunidad israelita. De la misma manera, hemos de vivir en entrega voluntaria, sacrificial, todos los días de nuestra vida, en correspondencia al llamado que nos ha hecho Jehová a través de Yeshua, de vivir en integridad, santidad y fidelidad a su palabra de vida. Y para ello debemos entrenarnos como cabeza de clanes para direccionar efectivamente nuestra vida y nuestras generaciones. Por eso debemos, primero, tener comunión a diario con la palabra de Dios, escuchando su voz para obrar de acuerdo a su instrucción. Segundo, orar en busca de sabiduría para saber distinguir cuando Jehová Dios nos habla y decir como Samuel: aquí estoy, Jehová, para hacer tu voluntad. Tercero, hablar valientemente la palabra de Dios, como lo hizo Samuel, que relató su visión a Elí, mostrando coraje al decirle el resultado fatal de sus actos. El poner por obra el logo y el rema de Jehová nos direcciona a exhortar, corregir, advertir y direccionar a quienes Dios ha colocado bajo nuestra cobertura espiritual, para que vivan en santidad y sean bendecidos por 1000 generaciones de pacto, y no les pase como los hijos de Elí, que tuvieron bajo un sacerdocio caído y no recibieron el cuidado y cultivo de un padre obediente a la voz de Dios y fueron exterminados. Recuerden que Jehová es justo y en el pacto no hay sorpresa, como lo dice Deuteronomio capítulo 11, versos del 26 al 28. Miren que en este día yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos de Jehová que yo les prescribo hoy. Maldición si desobedecen dichos mandamientos y se desvían del camino que yo ahora les muestro para seguir a dioses extraños que no son suyos. Amén. Proseguimos con la segunda lectura tomada del libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versos del 13c al 15a y del 17 al 20. Diagnóstico. Corintio era una ciudad importante y abundante en el istmo, franja estrecha de la tierra que separa el norte del sur de Grecia. El apóstol Pablo pasó allí 18 meses durante su segundo viaje de misionero y fundó allí una iglesia. Hechos capítulo 18 relata la obra de Pablo en Corintio durante ese tiempo en bastantes detalles. Pablo escribe esta carta para responder un informe de la gente de Cloé sobre los problemas que hay en la iglesia de Corintio. Corintio capítulo 1, verso 11. En esta carta responde a estos problemas por medio de enseñanza apostólica.
En el capítulo 5, Pablo habla en detalle de la inmoralidad sexual. Habla de un hombre, miembro de la comunidad cristiana, que vivía con la esposa de su padre, un pecado que sería inaceptable hasta para la comunidad pagana, un pecado que manchaba la reputación de la iglesia entre las gentes de la ciudad. Pablo no solo se preocupa por esta muestra pública de inmoralidad, pero también se preocupa por la falta de reacción de la iglesia que ignoraba el problema. Les aconseja en 1 Corintios capítulo 5, verso del 11 al 13, le dice: yo les decía que no tuvieran trato con quienes, llamándose hermanos, se convierten en inmorales, explotadores, adoradores de ídolos, chismosos, borrachos, estafadores. Ni siquiera deben comer con ellos. Yo no tengo por qué juzgar a los que están fuera, pero ¿no son ustedes quienes deben juzgar a los que están dentro? Dejen que Dios juzgue a los que están fuera, pero ustedes saquen al perverso de entre ustedes. Es decir, el día del juicio, Dios juzgará a aquellos fuera de la iglesia. Mientras tanto, la iglesia debe juzgar a quienes están dentro, echando a los pecadores escandalosos y sin remordimiento. Pablo en 1 Corintios capítulo 6, verso del 1 al 11, vuelve a hablar que miembros de la iglesia deben juzgar las disputas e inmoralidades de sus propias congregaciones y no permitir que los no creyentes lo hagan por ellos. Conociendo el entorno de la lectura, iniciemos con la enseñanza del día de hoy. Verso 13c. En cambio, la persona no es para la prostitución, sino para el Señor, y el Señor es para la persona. En el versículo 13a, Pablo menciona la comida y el estómago, solo para dar paso al tema de la inmoralidad sexual. En griego, porneia, fornicación, y toda la gama de las uniones prohibidas, la lujuria, y en forma esencial, la prostitución. Muchos corintios, haciéndose reflejo de la cultura imperante en la época, creían que el sexo era otra función corporal como el comer, y que en el fondo tanto da lo que uno hace con su cuerpo, pues tenían la errónea creencia de que los cristianos dejarían el cuerpo atrás y vivirían como espíritus tras su muerte, dado que se consideraba al cuerpo perecedero. Se pensaba que lo que uno hiciera con él no tenía trascendencia mientras uno cultivara su espíritu. Romanos capítulo 6, versos del 12 al 13 dice: no dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo. Ha muerto y no obedezcan sus deseos. No le entreguen sus miembros que vendrían a ser como armas perversas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. Dios ha creado nuestro cuerpo para cumplir sus propósitos y no para la fornicación. Tomar el cuerpo, algo sagrado, y utilizarlo para propósitos bajos, como la fornicación, es profanar lo sagrado. En el verso 14 dice: y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. La cultura griega hacía difícil que cristianos corintios apreciaran por completo la doctrina de la resurrección. Filosofía griega enseñaba el dualismo, que divide el humano en cuerpo considerado malo y alma considerado bueno. Pablo necesita recordarles una y otra vez a estos cristianos corintios que Cristo ha resucitado de la muerte y que Dios también lo resucitará a nosotros, no como espíritu vaporoso
e intangible, sino que recibiremos un cuerpo espiritual, es decir, un cuerpo físico, pero con propiedades espirituales, tal como lo fue el cuerpo de Yeshua tras su resurrección, cuyo cuerpo podía ser palpado, podía comer y beber, tanto como atravesar muros. En el verso 15a dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? El cuerpo no es una simple entidad temporánea e inferior, con lo que debemos vivir hasta que nuestro espíritu sea liberado al morir. Nuestro cuerpo, y no solo nuestro espíritu o alma, son miembros de Cristo. Entonces, somos parte del cuerpo de Cristo. Nuestros cuerpos, entonces, son sagrados, apartados para un propósito sagrado, igual que Cristo es sagrado, apartado para un propósito sagrado. Nuestro cuerpo ha sido redimido de la condenación merecida y de la esclavitud sin esperanza por el sacrificio expiatorio de Cristo. Hemos de estar limpios como vasos aptos para el uso de nuestro Maestro, estando unidos a Cristo como un solo espíritu y comprado con un precio invaluable. Debemos considerarnos enteramente de Cristo. El cuerpo es para Cristo, entonces ha de ser un instrumento de justicia para la santidad, por lo que nunca ha de convertirse en un instrumento para pecar, para el pecado. En el verso 17 dice, en cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Igual que un hombre y una mujer se convierten en uno solo por medio de la unión sexual, también el cristiano se convierte en un espíritu con el Señor. El cambio de Pablo a la palabra espíritu en este versículo no significa que se esté alejando de su preocupación por el cuerpo. Ya ha establecido que nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Ahora, anota que también somos un espíritu con Cristo. Somos un pueblo sagrado, creado por Dios para cumplir los propósitos de Dios. Por eso, sería completamente fuera de lo normal que nos comportáramos de manera no sagrada, como el unirnos con prostitutas por medio de uniones sexuales. En el verso 18, huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera del cuerpo, pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. Esta enseñanza acerca del pecado sexual y la prostitución fue importante para la iglesia en Corintio, porque el templo de la diosa Afrodita estaba en su ciudad y empleaba a más de 1000 prostitutas como sacerdotisas, y el sexo formaba parte del ritual de adoración. Pablo es claro al decir que los cristianos deben apartarse del pecado sexual, aunque sea aceptable y popular en nuestras culturas. Huir, en el Strong griego 668, es apefeugo, huido, apartado, huir de. Huir no se traduce como cobardía. Todo lo contrario, es actuar con poder, amor y dominio propio. Y en consecuencia, dejar atrás el pecado. Si quieres evitar la fornicación, no debemos quedarnos fijos para resistir la tentación, sino huir tal como lo hizo José cuando la esposa de Potifar trató de seducirlo. En Génesis capítulo 39, verso 12. El hombre no puede razonar con el pecado de fornicación. Se huye de él o se queda tapado en él. Pablo les dice a los cristianos corintios que deben correr en dirección opuesta cuando las prostitutas se acerquen o cuando un amigo sugiere visitarlas. En la fornicación del cuerpo entero entra una unión pecaminosa con un cuerpo de muerte. Y así se hace una sola carne con la ramera condenada.
quedando completamente separados del cuerpo espiritual de Cristo y destruyendo directamente el estado futuro de nuestro cuerpo y por consiguiente la vida eterna. El cuerpo del cristiano es miembro de Cristo y por lo tanto sagrado. Un hombre cristiano que comparte con prostitutas o con otras mujeres con las que no está casado profana el santuario sagrado de Dios que ha hecho en su cuerpo. Esto es un pecado contra el cuerpo, igual que profanar el templo de Yeshua sería parecido a profanar el templo de Jerusalén matando un cerdo en el altar. El verso 19, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Pablo usa la imagen del templo de Jerusalén cuando les dice a los cristianos corintios que sus cuerpos son el templo del Espíritu Santo, tal como Dios habitaba dentro del tabernáculo de mosaico. Así, el Espíritu habita en el alma del cristiano genuino, y tal como el templo y todos sus utensilios fueron santos, separados de todo uso común y profano, y dedicados completamente al servicio de Dios. Así los cuerpos de los cristianos genuinos son santos y todas las partes de su cuerpo deben ser empleados solamente en el servicio de Jehová Dios. Nos dice Hechos capítulo 5, verso 32, el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Esto es por vivir ajustado a sus palabras de vida. Es decir, que el Espíritu Santo y Cristo viven en nosotros cuando estamos caminando en comunión con Jehová Dios, cuando pensamos en las cosas del Espíritu y nos ocupamos de obedecerle. Pero si pensamos y nos ocupamos en las cosas de la carne, sirviendo al pecado, el Espíritu no mora en nosotros, como en Ezequiel capítulo 10 y el 11, donde la gloria y la presencia de Jehová se apartaron del templo judío porque lo habían llenado de pecado. Asimismo, el Espíritu Santo se apartará de su templo, que es nuestro cuerpo, si seguimos pecando. En los versos complementarios de la ley espiritual de hoy, el 20 dice, ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren pues que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. El lenguaje de este verso se originó en los mercados de los esclavos, donde se compraba esclavos por un precio. Esos esclavos estaban obligados a obedecer a sus amos, pero en este versículo Pablo no se refiere a la servidumbre involuntaria de esclavos, sino a una servidumbre voluntaria que todo cristiano acepta hacer según dulos de Cristo. Somos propiedad de Dios porque fuimos comprados a un alto precio. El Padre pagó el precio del pecado con la sangre de su Hijo y por lo tanto debemos dedicar nuestro cuerpo, alma y espíritu a su servicio y no para complacer a la carne. Jehová, de acuerdo con su santidad, exige nuestro castigo por el pecado y su amor exige nuestra reconciliación. Por ello Dios diseñó el plan de salvación en Cristo, por el que nos vuelve a ser santos y así habitemos en su presencia a través de que Yeshua y su Ruach HaKodesh habitan en nosotros. Debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Esto conlleva todo tipo de implicaciones. Sugiere que debemos vestirnos modestamente y no de manera provocativa. Sugiere que debemos cuidar la salud de nuestro cuerpo con el mismo cuidado que mantendríamos un templo. Pero la implicación más obvia es que debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo evitando el sexo ilícito. Esta palabra es muy necesitada, particularmente en nuestro mundo del siglo XXI. Nuestro mundo constantemente nos dice que tenemos derecho a involucrarnos en cualquier actividad sexual que nos apetezca. Pero Pablo dice otra cosa. Dice que un cristiano que se involucra en sexo ilícito deshonra a Dios y que necesitamos glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Continuamos con el pronóstico. Pablo
tratado anteriormente la inmoralidad sexual, pero ahora le da continuidad en este problema. En este capítulo 7, en atención a las preguntas que los mismos corintios le habían hecho por medio de una carta, Pablo dirige su consejo a 3 grupos diferentes: los que están casados, los solteros y las viudas, y los que están casados con incrédulos. Estos consejos los da con el propósito que se mantengan en santidad y no caigan en la inmoralidad sexual que les esclaviza al pecado. Para los casados, el matrimonio para esa cultura era algo muy diferente. El esposo tenía varias mujeres y cada una para una función especial, pero la parte sexual estaba fuera del hogar. Esto era practicado en el templo como una religión. Lo que Pablo pretende es que los hermanos corintios puedan vivir bajo los principios divinos y renunciar a las prácticas paganas. Para Pablo es necesario aclarar las responsabilidades maritales si ya se han contraído, para volver a la base fundamental del plan divino con la pareja establecida en Génesis capítulo 2 de los versos 18 y del 24 al 25. Su consejo en los versos del 2 al 5 y del 10 al 11 dice: pero no ignoren la tiranía del sexo. Por eso, que cada hombre tenga su esposa y cada mujer su marido. El marido cumpla con sus deberes de esposo y lo mismo la esposa. La esposa no dispone de su cuerpo sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo sino la esposa. No se nieguen ese derecho el uno al otro, a no ser que lo decidan juntos y por cierto tiempo, con el fin de dedicarse más a la oración. Después vuelvan a estar juntos, no sea que caigan en las trampas de Satanás por no saberse dominar. En cuanto a los casados, le doy esta orden que no es mía sino del Señor: que la mujer no se separe de su marido, y si se ha separado de él, que no se vuelva a casar, o que haga las paces con su marido, y que tampoco el marido despida a su mujer. Para los solteros y las viudas, lo más aceptable es que Pablo fuera soltero, se mantenga en celibato. Para algunos existe una especie de matrimonio con la Torá y se le admira como casado. A los que de manera especial se dedicaban al estudio y enseñanza de la ley, es otra de las condiciones que podían tener el apóstol Pablo, y da el consejo en los versos del 7 al 9. Me gustaría que todos fueran como yo, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia, uno de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas les digo que estarían bien que se quedaran como yo, pero si no logran contenerse, que se casen, pues más vale casarse que estar quemándose por dentro. Para los que estén casados con incrédulos, el apóstol aquí no está exhortando a casarse con un incrédulo, ya que la condena, él mismo lo condena en 2 Corintios capítulo 6 verso 14, donde dice: no se emparejen con los que rechazan la fe. Podrían unirse la justicia y la maldad, podrían convivir la luz y la tiniebla. El consejo lo da en los versos del 12 al 16. A los demás le digo, como cosa mía y no del Señor: si algún hermano tiene una esposa que no es creyente, pero acepta vivir con él, que no la despida. Del mismo modo, si una mujer tiene un esposo que no es creyente, pero acepta vivir con ella, que no se divorcie, pues el esposo no creyente es santificado mediante su esposa, y la esposa no creyente es santificada mediante su marido cristiano. De modo ser así,
también sus hijos estarían lejos de Dios, mientras que en realidad ya han sido consagrados. Si el esposo o la esposa no creyente se quieren separar, que se separen. En este caso, el esposo o la esposa creyente no están esclavizados, pues el Señor nos ha llamado a vivir en paz. Estás segura, tú, mujer, de que vas a salvar a tu esposo, y tú, marido, estás seguro que podrás salvar a tu esposa. Continuamos con el control del pronóstico. El primer paso para vencer la inmoralidad sexual es reconocer que es pecado. La palabra de Jehová establece claramente que el pecado sexual está mal y van en contra del diseño original de Dios para la sexualidad humana. Proverbios capítulo 6, verso del 32 al 33 dice: cuanto más loco el que le levanta al prójimo su mujer, al hacerlo se pierde a sí mismo. Cosechará golpes y deshonra, dejará en ello su reputación. Y si somos discípulos de Yeshua, debemos estar disciplinados por la palabra de Jehová para hacer siempre su voluntad. Por tanto, primero, entendamos que no nos pertenecemos, pues al haber sido rescatados de la muerte, hemos sido liberados del yugo de la esclavitud del pecado y sus consecuencias. Segundo, decidamos hasta el último día y hora de nuestra vida de glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu que son suyos. Y lo hacemos ofreciendo nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tercero, nuestro cuerpo, alma y espíritu le pertenecen a Dios y debemos ponerlo a servidumbre para honrar al que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, convirtiéndonos así en siervos de justicia y no esclavos del pecado. Finalizamos con el Salmo, recordemos que es el Salmo 40. Dice: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Este salmo es de David, quien canta como pacientemente esperó en Dios, incluso en los momentos más difíciles, y como Dios finalmente lo escuchó y respondió su clamor. En el verso 2, esperaba al Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Nuestra paciencia para recibir una respuesta de Dios se basa en nuestro clamor hacia Él. Si clamamos constantemente, podemos esperar su respuesta. Muchas personas se cansan de esperar, se debilitan y dejan de creer en Dios. Tienen algo bueno para ellos. Piensan que ya tal vez Dios nos responda. Pero este salmo nos muestra que debemos esperar pacientemente, porque la fe también es perseverancia. Dios es bueno y responderá, pero si somos muy impacientes, podemos equivocarnos buscando tener esperanza en cualquier otra cosa. Todo lo que hagamos debe estar basado en la fe. Nuestra fe crece y es probada mientras esperamos. Esperar pacientemente es una declaración de nuestra confianza, de saber que Dios es fiel. Esto no significa que debemos tener una actitud pasiva en cuanto a nuestras responsabilidades. Nuestra parte es actuar en fe, obrar de acuerdo a lo que creemos conveniente, pero sabiendo que el Señor es quien bendice nuestras acciones. En el verso 4b dice: puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza a nuestro Dios. Este verso nos da el resultado que se produce en nuestro interior tras la liberación de Dios. Tendremos un cántico nuevo de agradecimiento, adoración, surgirá de nuestros labios. Incluso el verso 3 nos dice que esto será
un testimonio para otros. El Señor hace estas cosas para mostrar su poder al mundo, para que el mundo crea y conozca su amor. Dice, muchos verán esto y temerán, confiarán en el Señor. Cuando Dios se manifiesta de esta manera, podemos comprender lo grandioso que es nuestro Dios, lo cual causa temor reverente y a su vez confianza. Debemos siempre glorificarlo por su maravilla y estar agradecidos. En el verso 7, no quisiste sacrificio ni ofrenda, lo dijiste y penetró en mis oídos. No pediste holocausto ni víctima. David comprendía que a Dios no le agradaba los simples sacrificios vacíos de corazón, porque valora las más profundas intenciones del corazón. No sirven las apariencias ante Dios, por más buenas que puedan parecer y sacrificadas, si lo que hacemos no está acompañado de un verdadero acto de amor del corazón, de sinceridad y arrepentimiento. No sirve para nada. Esto se notó en la vida de Saúl, según lo relata 1 Samuel, capítulo 15, del 22 al 23, ya que Saúl había realizado los sacrificios de forma correcta, pero sin obediencia. También añade, has abierto mis oídos cuando escuchamos a Dios. Atentamente estamos dispuestos a obedecer. Él abre nuestros oídos con el fin que obedezcamos y seamos bendecidos. En el verso 8 dice, entonces dije, aquí estoy. De mí está escrito el rollo del libro. David reconocía que su ascenso al trono había sido profetizado, así como sucedió en la vida del Mesías. David reconocía a Jehová Dios como su fuente legal, como su cabeza, y que tenía un propósito para su vida, y estaba dispuesto a seguir ese propósito sin importar las dificultades que surgieran. Una prueba de lo que puede llegar a experimentar el hombre cuando se acerca a Dios de forma correcta, inspirado y seducido por la gracia, guiado por el Espíritu Santo en oración y estudio, sincera y espontáneamente, doblegado, hace suyas las palabras del salmista. He elegido, mi Dios, hacer tu voluntad, y tu ley está en el fondo de mi ser. El verso 9 es el complemento de la ley espiritual. ¿Quién dijo que la ley de Dios no tiene valor? ¿Quién dijo que la ley es un yugo difícil? Quizás la ley mal comprendida lo sea, pero la ley bien comprendida es nada más y nada menos que la mismísima voluntad de Jehová Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios? La palabra de Dios es nuestro mejor punto de partida para entender su voluntad. No requerimos de más doctrinas. Además, es importante mantener una relación personal y cercana con Jehová Dios. A través de la oración y la comunión con Él, se busca su guía y dirección para estar seguro de que estamos siguiendo sus planes y propósitos para nuestra vida. Dejemos a Jehová Dios escribir sus leyes en nuestros corazones por acción del Espíritu Santo, transformando nuestras vidas vieja naturaleza conforme a nueva vida en Cristo Jesús. En el verso 10 dice, publiqué tu camino en la gran asamblea, no me callé, Señor, tú bien lo sabes. David no solo creía en la palabra de Dios, sino que también la proclamaba públicamente. Él no tenía miedo de expresar su fe y hablar de lo que Dios había hecho por él. Sabía que era importante compartir la verdad con otros, incluso si esto significaba hacerlo en público, y estuvo dispuesto a hacerlo sin importar las consecuencias. El apóstol Pedro dijo en Hechos capítulo 4, verso 20, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. La verdad de Dios, su maravilla, todo lo que hace y es, fluye en nuestro corazón. Sentimos las ganas
y la libertad de adorarlo y proclamar su grandeza y justicia públicamente. Nadie que haya recibido el amor de Dios puede esconderlo porque brota de su interior. En conclusión, Jehová Padre nos creó por su infinito anhelo de tener familia. Al apartarnos por causa del pecado, quedamos destituidos de su presencia, por lo que envió a Yeshua como el Cordero que paga el precio de nuestras transgresiones, y con ello se ejecutó la restauración de nuestra intimidad con el Padre, ya que Yeshua pagó la dote por la cual ahora le pertenecemos como esposa. Nuestro deber radica en complacer, sirviendo en presencia de nuestro esposo, oyendo su voz en total santidad, para ser conforme a sus demandas y con ello acceder a su espíritu. En la palabra logramos constatar que nuestro propósito consiste en servir a nuestro dueño, así como Yeshua es el primero en servir al Padre como Cohen Gadol, por lo cual debemos estar atentos a su voz, diferenciándola de la voz ilegal del enemigo que insiste continuamente en tratar de seducirnos para que abandonemos el camino de Jehová. Aquí vemos la gran importancia de perseverar en santidad, donde el sellar nuestros oídos a la fuente ilegal es crucial, porque solo debemos tener la marca en nuestras orejas de la perforación hecha por aquel que es nuestro dueño. Todo nuestro ser debe reflejar la luz de aquel a quien le pertenecemos, ya que nuestra conducta posee la habilidad de revestirnos con el carácter necesario para distinguirnos con los propósitos de nuestra cabeza. Hebreos capítulo 10, versos 36 y 39 dice: es necesario que sean constantes en hacer la voluntad de Jehová para que consigan su promesa. Nosotros no somos de los que se retiran y se pierden, sino que somos hombres de fe que salvan sus almas. Hebreos capítulo 12, verso 14 dice: procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Y Gálatas capítulo 3, versos del 26 al 27 dice: ustedes están en Cristo Yeshua y todos son hijos de Jehová gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Preciosos Reyes Santos, amados, hemos llegado al final de esta hermenéutica, pero antes de despedirnos, queremos orar por todos aquellos diezmadores y colaboradores del ministerio Mosquetero de Jehová que hacen posible de que esta palabra, sin contaminar, para la salvación de todas las almas, especialmente las más necesitadas, llegue con la claridad que el Padre de la Gloria ha determinado. Abba, Padre Santo, Jehová de los ejércitos, a ti poder, honor y gloria en todo momento, Santísimo Señor. Queremos adorarte y bendecirte y glorificarte en esta noche y darte la gracia, la gloria y la honra por la vida de todos aquellos diezmadores y colaboradores que han venido alegremente trayendo sus ofrendas al ministerio Mosquetero de Jehová, para que tu palabra llegue a los confines de la tierra sin contaminación, llevando la libertad a todas las almas, especialmente las más necesitadas. Señor, a todo y a cada uno de estos hijos que confiadamente cumplen sus obras de piedad en tu presencia, Abba, yo te clamo por ellos. Llénalos de la plenitud de tu amor. Tú eres quien los sana, tú eres quien los liberas, tú eres quien los prospera, tú eres quien le da la plenitud de toda la presencia de tu gracia.
Tú eres el que les añades todas las añadiduras. Tú eres el que le das todo de por demás. Tú eres el que le das la revelación de tu Santo Espíritu para que tengan que mostrarle a su familia, para que tengan que enseñarle a su familia, para que tengan que alimentar a su esposa, a sus hijos y a todo lo que tú les has dado en su inmenso amor y misericordia para cuidar y administrar, para que lleguen a tu presencia en la vida eterna. Señor, tú eres quien les llena sus lacenas, tú eres quien los viste, tú eres quien los calza, tú eres quien le da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo esto te lo clamo, te lo pido y te doy gloria y honra a ti, Padre Omnipotente, en el nombre de Yeshua HaMashiach, de quien soy y sirvo. Amén, amén y amén. Reyes santos, reyes amados, hemos llegado al final de esta hermenéutica del día de hoy. No olvides suscribirte si todavía no lo has hecho, darle me gusta, darle a la campanita y a dar el comentario que más te impactó de esta hermenéutica del día de hoy, compartirlos con todos tus contactos para que la salvación llegue a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. Amén, amén y amén.